Hola amigas y amigos, Dios les bendiga. Espero que se encuentren todos muy bien por la gracia y la misericordia del Señor. Sean bienvenidos el día de hoy, viernes 6 de febrero del año 2026, a este nuevo video. Y bien, mis amigos, en los últimos días hemos tratado dos temas importantes para la vida práctica del cristiano, para el creyente, no solamente para aquel que es nuevo, sino para todos nosotros quienes hemos decidido creer en Jesucristo y seguirle. Bien, mis amigos, esos temas giraban en torno y fueron la oración y la vida del cristiano a la luz de la palabra, o la importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente. En el primer tema que vimos, que fue el tema de la oración, vimos por qué la oración a veces no tiene respuesta, porque pedimos mal, porque somos egoístas. Luego en el Evangelio de Mateo vimos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en torno a la oración, donde Él daba dos advertencias fundamentales: la respuesta o la consecuencia de una oración hipócrita como la de los fariseos, y también la oración de los gentiles, que se basaba en vanas repeticiones. Bien, él advertía de esto y posterior a ello enseñó cómo hacerlo, una oración que debe tener una alabanza reconociendo al Padre, entre otros aspectos. Y el segundo tema, que fue el que terminamos precisamente el día de ayer, es cómo la palabra de Dios es importante en la vida del cristiano. Y hoy precisamente volvemos al libro de Santiago, uno de mis libros favoritos, porque no solamente se trata de adoctrinamiento teológico del creyente, sino de la importancia de la palabra de Dios y cómo cumplirla. El día de hoy estaremos meditando específicamente capítulo 1, versículo 22. En esta ocasión lo leo para ustedes en la siguiente versión, Nueva Biblia de las Américas, que dice de la siguiente manera: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Importantísimo comprender este versículo. El libro de Santiago va en torno a esto, a lo que especifica este versículo como tal. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Vamos a dividirlo en dos partes, aunque el texto es en una sola línea, sin comas ni nada. Esta primera parte nos especifica y nos habla claro, sin tapujos, sin dorar nada, sino que es contundente: ser hacedores. Muchas veces caemos en el error de que simplemente nos basta con ir a la iglesia un domingo, un miércoles, a veces los jóvenes con reunirnos solamente en el tiempo de los jóvenes. No obstante, eso es insuficiente. Eso por sí mismo no tiene fundamento. Muchos van a la iglesia y no muestran genuinamente un arrepentimiento, no muestran genuinamente el cambio de la obra de Dios en sus vidas. No porque la obra de Dios no sea efectiva, sino porque aquel que dice ser creyente simple y llanamente no se arrepiente y no se dispone. Y de esto se trata. Sean hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. Podemos ser simpatizantes, pero de eso a que seamos realmente salvos hay mucho trecho. Podemos estar de acuerdo con todo, pero no hacerlo, no cumplirlo. Y recordemos que la palabra de Dios, tal cual nos lo está expresando el libro de Santiago, es eso, a que seamos hacedores de la palabra del Señor. Es a lo que somos exhortados como creyentes, a ser activos en lo que es el cumplimiento de la voluntad del Padre. Específicamente podemos ver que la voluntad de Dios dentro del mismo texto nos dice que es agradable y perfecta. Y también recordemos que Jesucristo nos ha dado ejemplo, algo de lo que hablamos específicamente en la última serie, en torno a por qué Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él vino y cumplió con todo. Nos ha dado ejemplo de lo que debemos hacer. Asimismo, los discípulos hicieron lo que su maestro les enseñó, lo que les enseñó el Señor Jesucristo, y han dejado la huella y el precedente de que ellos cumplieron y quienes les seguían cumplieron, y asimismo debe ser hoy día. No nos basta simplemente con creer que yo voy a la iglesia el domingo, es suficiente. Con que yo ofrende, diezme, según sea en su congregación, sea suficiente. Si yo no participo activamente de lo que la palabra de Dios me pide que haga como cristiano, esto es fundamental. Por eso
dice hacia la segunda parte, como lo hemos dividido, no os engañen a sí mismos. No basta simplemente con creer esa mentira, ese engaño que coloca el enemigo delante de nuestros ojos, al hacernos creer que el solo hecho de que yo vaya a la iglesia basta, que yo diezme, ofrende, basta, que yo diga ser creyente, me basta si no estoy aplicando lo que la palabra de Dios demanda de mí. Y es que más adelante, en otra oportunidad lo veremos, lo que es la fe por obras o la fe sin obras. Recordemos y demos un previo avance de esto, que la fe sin obras es una fe muerta, según como lo relata la misma palabra de Dios, pero no porque por las obras seamos salvos, sino que las obras que hacemos es en amor y en gratitud por lo que ya hemos recibido. Entonces, si yo ya me arrepentí, si yo estoy consciente del señorío de Dios en mi vida, yo hago las obras de aquel que me envió o de aquel que vino a mí específicamente. Él no me envió, Él me buscó, me salvó y me amó. Entonces, si yo amo a Jesús, estoy aceptando su señorío en mi vida y he recibido su gracia, su favor, su salvación, entonces, en amor y en gratitud, yo voy a cumplir con la palabra de Dios. Es a eso a lo que nos invita este versículo el día de hoy y es en torno a lo que gira el libro de Santiago. Como les digo, mis amigos, próximamente estaremos viendo un poco más de esto a detalle, de lo que es la fe y las obras. Entonces, mi amigo, mi amiga, en esta oportunidad yo te animo y te invito a que si viste las dos series anteriores en torno a la lectura de la palabra y a la oración conforme al corazón de Dios, puedas aplicar esto a tu vida para que puedas llevar una vida práctica en torno a esa comunión con Dios, en torno a esa relación con el Padre, en torno a la obediencia a Cristo, aceptando su señorío y viviendo conforme a sus estatutos. Dios te bendiga.